El año era 1949 y debajo de los océanos del mundo se estaba librando una guerra que nadie podía ver. La Unión Soviética había construido la flota de submarinos más grande de la historia, con más de 350 unidades en servicio activo, y aquellas bestias de acero se deslizaban silenciosas por el Atlántico Norte, el Mediterráneo y el Pacífico, capaces de cortar las líneas de suministro de toda Europa occidental en cuestión de días. Los almirantes norteamericanos lo sabían, y sabían también que no tenían nada capaz de detenerlas de manera eficaz. Lo que existía hasta ese momento era absurdo. Para cazar un solo submarino soviético, la Marina necesitaba enviar 2 aviones distintos al mismo tiempo, uno cargado de radares para detectar al enemigo bajo el agua y otro con torpedos para destruirlo una vez localizado. Si ambos aviones no llegaban al mismo punto al mismo tiempo, el submarino desaparecía en las profundidades y no había nada que hacer. Los soviéticos lo sabían perfectamente y explotaban esa debilidad con una frialdad calculada que ponía los nervios de punta a los estrategas del Pentágono. Fue entonces cuando un grupo de ingenieros en las instalaciones de Grumman Aircraft Engineering Corporation, en Bethpage, Nueva York, recibió un encargo que cambiaría para siempre la forma en que se libraban las guerras bajo el mar. La Marina de los Estados Unidos quería algo que no existía en ningún lugar del mundo: un único avión capaz de detectar y destruir submarinos enemigos sin depender de ningún otro aparato, operando solo, con autonomía suficiente para patrullar durante horas sobre el océano abierto y con armamento suficiente para hundir cualquier cosa que encontrara bajo la superficie. El encargo llegó oficialmente en 1950, cuando la Marina autorizó la construcción de 2 prototipos bajo la designación XS-2F1, junto con 15 aviones de producción inicial. Era una apuesta enorme, porque nadie había construido nunca algo así, y los ingenieros de Grumman estaban construyendo desde cero un concepto que no tenía precedentes en la aviación naval. El hombre que lideró el diseño fue un equipo de ingenieros encabezado por los veteranos de Grumman, que ya habían dado a la Marina algunos de sus mejores aviones de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos el legendario F-6F Hellcat. Sabían que el nuevo aparato tenía que ser robusto, fiable y capaz de operar desde portaaviones en condiciones meteorológicas brutales, con olas de 10 metros y viento en contra. El resultado fue el G-89, un diseño que a primera vista parecía casi conservador: alas rectas montadas en posición alta, 2 motores radiales, tren de aterrizaje reforzado, gancho de arrestación para las cubiertas de los portaaviones y alas plegables para no ocupar demasiado espacio en los hangares bajo cubierta. Pero bajo esa apariencia convencional se escondía algo que ningún otro avión del mundo tenía: toda la tecnología antisubmarina del planeta comprimida en un solo fuselaje. Los motores elegidos fueron 2 Wright Cyclone R1820-82WA, motores radiales refrigerados por aire que cada uno producía hasta 1525 caballos de vapor, capaces de llevar al avión hasta 450 km/h en velocidad máxima y de mantenerlo en el aire durante hasta 9 horas consecutivas de patrulla. 9 horas sobre el océano, buscando un enemigo invisible que podía estar en cualquier punto dentro de un radio de más de 2000 kilómetros. Era una capacidad que dejaba obsoleto todo lo que había existido antes. El 4 de diciembre de 1952, el primer prototipo XS-2F1 despegó por primera vez desde el aeródromo de Bethpage. El piloto de pruebas notó de inmediato que el avión respondía de manera sólida y predecible, sin los vicios complicados que a veces aparecían en los aparatos nuevos. Las pruebas se aceleraron con una velocidad inusual incluso para los estándares de la época, y apenas 14 meses después, en febrero de 1954, el primer S-2F1 de producción en serie entró en servicio operativo con el Escuadrón de Patrulla Antisubmarina VS-26, estacionado en la base aérea naval de Quonset Point, en Rhode Island. Los marineros que lo vieron por primera vez en la cubierta de un portaaviones tardaron poco en bautizarlo con el apodo que lo acompañaría durante toda su vida. Lo llamaron Stuff.
una pronunciación deformada y cariñosa de S2F, y ese nombre nunca lo abandonó. Había nacido el cazador más temido que jamás había surcado los cielos sobre el océano, y los submarinistas soviéticos aún no lo sabían. Para entender por qué los comandantes de submarinos soviéticos comenzaron a temer al STUF más que a cualquier otro aparato de la Marina norteamericana, hay que comprender exactamente de qué era capaz ese avión una vez que estaba en el aire y sobre el agua. El S-2 era, en esencia, una plataforma de sensores volante, un laboratorio tecnológico capaz de ver, escuchar y oler la presencia de un submarino, incluso cuando éste operaba a decenas de metros de profundidad, en silencio absoluto, con todos sus sistemas al mínimo para no delatar su posición. Ningún submarino de la época podía esconderse de los 3 sistemas que el tracker llevaba integrados en su estructura, y la combinación de los 3 convertía la caza en algo que se parecía mucho más a una ejecución que a una batalla. El primero de esos sistemas era el radar Philco Ford ANAPS-38, un equipo de banda X montado en una radome retráctil situada bajo el morro del avión. Este radar podía detectar el periscopio de un submarino emergiendo apenas unos centímetros sobre la superficie del mar, incluso con mala visibilidad y oleaje moderado. El operador de sensores acústicos, sentado en el lado izquierdo del compartimento de tripulación, era el responsable de manejar ese equipo, y los mejores operadores eran capaces de identificar la firma de un periscopio en la pantalla a más de 40 kilómetros de distancia, lo que le daba al avión tiempo más que suficiente para maniobrar y preparar el ataque antes de que el submarino pudiera sumergirse de nuevo a profundidad segura. El segundo sistema eran los sonoboyos, tanto pasivos como activos, que se lanzaban desde la parte trasera de las 2 góndolas de los motores. Los sonoboyos pasivos flotaban en la superficie y escuchaban los ruidos que emitía el submarino, desde el sonido de la hélice hasta el ruido de los sistemas de ventilación internos, transmitiendo esa información en tiempo real al operador sentado en el lado derecho del compartimento de tripulación. Los sonoboyos activos emitían pulsos de sonido bajo el agua y esperaban el eco que rebotaba contra el casco metálico del submarino, revelando no solo su posición, sino también su rumbo y su velocidad aproximada. Un comandante soviético que escuchaba caer sonoboyos alrededor de su barco sabía que tenía apenas minutos antes de que la situación se volviera irreversible, y las opciones que tenía eran todas malas. Pero el tercer sistema era el que realmente no tenía respuesta posible. El detector de anomalías magnéticas, conocido por sus siglas en inglés como MAD, estaba montado en un brazo extensible situado en la cola del avión, y su función era detectar las perturbaciones que la masa de acero de un submarino provocaba en el campo magnético natural de la Tierra. Un submarino de la época podía apagar sus motores, dejar de emitir cualquier ruido, reducir al mínimo absoluto su actividad interna, pero no podía hacer desaparecer las toneladas de acero de su casco. El MAD las encontraba de todas formas, a profundidades de hasta 150 metros, con una precisión que dejaba al submarino sin ningún lugar donde esconderse. Cuando el indicador del MAD saltaba en el panel del operador, significaba que había un submarino directamente debajo del avión, y en ese momento la suerte del barco estaba prácticamente echada. Una vez localizado el objetivo con la certeza que daban los 3 sistemas combinados, el tracker pasaba de cazador a verdugo con una eficiencia brutal. En la bodega interna del avión, con capacidad para más de 2.170 kilogramos de carga, podían ir 2 torpedos ligeros aéreos, entre ellos el Mark 43, el Mark 44 o el Mark 46, cada uno diseñado para perseguir al submarino de manera autónoma una vez lanzado, siguiendo su rastro acústico hasta el impacto. Pero la opción más aterradora que podía llevar el tracker en esa bodega no era ningún torpedo convencional. Era la bomba de profundidad nuclear Mark 90, una carga que convertía cualquier caza antisubmarina en una sentencia de muerte garantizada para todo lo que hubiera en un radio considerable bajo el agua. Además de la bodega interna, 6 puntos de anclaje bajo las alas exteriores podían cargar bombas de profundidad convencionales Mark 54,
cohetes no guiados de alta velocidad, lanzadores de cohetes Zuni o 4 torpedos ligeros adicionales. Versiones posteriores del Tracker añadieron también la capacidad de lanzar misiles aire-superficie AGM-12 Bullpup. La tripulación de 4 hombres coordinaba todo ese arsenal con una disciplina que venía de cientos de horas de entrenamiento conjunto, y los mejores equipos podían pasar de la detección al ataque en menos de 4 minutos desde que el primer sonobuoy tocaba el agua. El mes de octubre de 1962 fue el momento en que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear que en cualquier otro punto de la historia, y los trackers de la Marina norteamericana estuvieron en el centro de esa tormenta desde el primer día. Cuando los aviones de reconocimiento U-2 revelaron la presencia de misiles soviéticos en Cuba, la respuesta de Washington fue establecer un bloqueo naval alrededor de la isla, y los escuadrones de S-2 desplegados en los portaaviones del Atlántico recibieron órdenes de localizar y seguir cada submarino soviético que se acercara a la zona de cuarentena. No era un ejercicio de entrenamiento ni una simulación táctica. Era una operación real, con reglas de enfrentamiento activas y con la posibilidad de que cualquier contacto bajo el agua pudiera desencadenar algo que ningún almirante en Washington quería ni imaginar. La Unión Soviética había enviado 4 submarinos de la clase Foxtrot hacia el Caribe, cada uno armado con torpedos equipados con ojivas nucleares. Los comandantes de esos submarinos tenían autorización para usar esas armas si consideraban que su barco estaba siendo atacado, y las comunicaciones con Moscú eran tan difíciles desde aquellas profundidades que en la práctica tomaban decisiones casi de manera autónoma. Los trackers volaban patrullas continuas sobre el área, lanzando sonoboyos en cuadrículas calculadas con precisión, y el MAT de cada avión barría el fondo del océano buscando las anomalías magnéticas que delataban los cascos de acero soviéticos. El submarino B-59, al mando del capitán Valentín Savitsky, llevaba días sin poder comunicarse con Moscú, con las baterías al límite y el interior del casco a más de 50 grados de temperatura por el calor acumulado. Cuando los destructores norteamericanos comenzaron a lanzar cargas de profundidad de práctica para forzarlo a emerger, Savitsky llegó a creer que la guerra ya había comenzado y ordenó preparar el torpedo nuclear para el lanzamiento. Solo la intervención del oficial político a bordo, Vasily Arkhipov, impidió que aquello terminara en catástrofe. Los trackers que volaban sobre aquella posición no sabían lo cerca que habían estado de desencadenar sin quererlo el fin del mundo. Mientras la crisis de Cuba demostraba en tiempo real el valor estratégico del tracker, el avión seguía acumulando récords técnicos que consolidaban su reputación dentro de la Marina. Uno de los más significativos ocurrió a bordo del portaaviones USS Hancock, un buque de la clase Essex modernizado con una catapulta de vapor, un sistema radicalmente más potente que las antiguas catapultas hidráulicas que habían equipado a los portaaviones desde la Segunda Guerra Mundial. El Tracker fue el primer avión de la historia en ser lanzado mediante una catapulta de vapor en condiciones operativas reales, un hito técnico que cambió para siempre los procedimientos de lanzamiento en todos los portaaviones de la Marina norteamericana, ya que ese sistema permitía lanzar aparatos más pesados con mayor velocidad y una consistencia que las catapultas anteriores simplemente no podían garantizar. Esa robustez del avión se tradujo en cifras que todavía hoy resultan notables. A lo largo de su vida operativa, los trackers acumularon más de 6 millones de horas de vuelo, con una tasa de accidentes de apenas 0,69 por cada 10.000 horas. Un número extraordinariamente bajo para un avión que operaba en las condiciones más exigentes posibles. Despegues y aterrizajes nocturnos en portaaviones con mar gruesa, patrullas de 9 horas sobre el océano abierto y misiones en todas las latitudes desde el Ártico hasta el Índico. La estadística más llamativa de toda su carrera era la de los aterrizajes arrestados. Cerca de 750.000 tomas en cubierta, una cifra que representaba un desgaste mecánico brutal sobre el tren de aterrizaje y el gancho de arrestación, y que la célula del avión soportó sin desarrollar los fallos estructurales por fatiga que habrían tumbado a cualquier diseño menos sólido. En los portaaviones de la clase Essex, reconvertidos como buques antisubmarinos,
El tracker operaba junto a los helicópteros Sikorsky HSS-1 Seabat y a los aviones de alerta temprana Grumman WF-2 Tracer, formando un sistema integrado que cubría simultáneamente la superficie y las profundidades. 18 portaaviones distintos de esa clase llegaron a embarcar trackers en algún momento de su carrera, entre ellos el USS Yorktown, el Hornet, el Wasp y el Bennington. Esos mismos buques realizaron despliegues continuados en el Pacífico Occidental durante los años más duros de la Guerra de Vietnam, y en toda esa campaña, con miles de horas de vuelo acumuladas sobre el mar de China Meridional y el Golfo de Tonkin, solo se perdió un único tracker en combate, una estadística que resultaba casi inverosímil para cualquier aviador con experiencia en operaciones navales de alto riesgo. En 1962, mientras los trackers patrullaban el Caribe durante la crisis de los misiles, el Pentágono ejecutaba simultáneamente una reforma que afectaría a todos los aviones militares norteamericanos sin excepción. El Departamento de Defensa decidió unificar el sistema de designación de aeronaves de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento usaban nomenclaturas propias e incompatibles entre sí, generando confusión logística en operaciones conjuntas. Como resultado, la serie S-2F pasó a llamarse oficialmente S-2, y el nombre Tracker, que los marineros llevaban años usando de manera informal en los hangares y en las cubiertas de los portaaviones, quedó consagrado como denominación oficial del programa. No era solo un cambio de papeles, era el reconocimiento de que aquel aparato había madurado hasta convertirse en algo permanente dentro del inventario de la Marina, y que merecía un nombre propio que lo identificara sin ambigüedad. El verdadero indicador de la versatilidad del tracker no estaba en su nuevo nombre oficial, sino en la cantidad de variantes distintas que se desarrollaron a lo largo de los años sobre la misma célula básica que había demostrado ser tan resistente bajo las peores condiciones operativas imaginables. La primera de esas versiones alternativas fue el US-2A, una configuración de entrenamiento multimotor en la que se retiraba completamente todo el equipamiento antisubmarino, instalando en su lugar asientos adicionales para estudiantes de vuelo. Varios escuadrones de la Reserva Naval operaron el US-2A como plataforma de mantenimiento de competencias para pilotos que necesitaban horas en aviones multimotor, y algunos destacamentos de los marines utilizaron tanto el US-2A como la variante US-2B para ese mismo propósito. Era una ironía bastante reveladora que el avión diseñado específicamente para destruir submarinos terminara pasando gran parte de su vejez enseñando a volar a pilotos que nunca se acercarían a una misión antisubmarina en toda su carrera. La variante más inusual de toda la familia fue el S-2C, el único ejemplar construido en configuración de reconocimiento fotográfico. Para convertir la célula estándar en una plataforma de inteligencia visual, los ingenieros de Grumman añadieron una extensión al fuselaje justo detrás de la cabina. Ampliaron las superficies de cola para compensar el cambio en el centro de gravedad, incrementaron la capacidad de combustible interno y modificaron las góndolas de los motores para alojar el equipamiento fotográfico especializado. El resultado fue un avión tan específico en su función que solo se construyó una unidad, convirtiéndolo en la variante más rara de toda la historia del programa. Cuando la Marina necesitó un entrenador de guerra electrónica, el tracker volvió a demostrar su capacidad de adaptación. El WS-2 decubrió ese papel durante años, preparando a los operadores de sistemas electrónicos para enfrentarse a las contramedidas soviéticas que se volvían más sofisticadas con cada año. Los avances tecnológicos de finales de los años 60 permitieron desarrollar el S-2E con sensores actualizados y mayor capacidad de procesamiento, versión que sirvió de base para la última variante antisubmarina de la serie, el S-2GE, construido mediante la conversión de S-2E ya existentes en lugar de fabricar fuselajes nuevos, lo que resultaba considerablemente más económico para una marina que comenzaba a mirar hacia sus sustitutos de nueva generación. Fuera de los Estados Unidos, el tracker encontró compradores en 14 países distintos, convirtiendo a Grumman en uno de los principales exportadores de aviación naval de la época.
Argentina, Australia, Brasil, Italia, Japón, Países Bajos, Perú, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Turquía, Uruguay y Venezuela integraron el S-2 en sus flotas, y cada uno encontró en él una capacidad antisubmarina que de otro modo habría resultado imposible de costear. Canadá fue el caso más singular. En lugar de importar aviones fabricados en Bethpage, de Havilland Canada obtuvo la licencia para construir sus propias unidades, produciendo 99 aparatos derivados directamente del S-2F1 original. La Marina canadiense los operó desde bases costeras y desde el portaaviones HMCS Bonaventure, el único portaaviones que Canadá llegó a operar en su historia, desplegándolos en patrullas sobre el Atlántico Norte durante décadas. Cuando en 1990 el último tracker canadiense fue retirado del servicio activo, el mundo que había justificado su existencia, el de la confrontación submarina permanente entre dos superpotencias nucleares, estaba a punto de desaparecer también. A mediados de los años 70, la Marina norteamericana había tomado una decisión que no admitía vuelta atrás. El tracker había cumplido su ciclo y era hora de sustituirlo por algo diseñado para las realidades de una guerra fría que evolucionaba a una velocidad que los aviones de pistón ya no podían seguir. El sustituto elegido fue el Lockheed S-3A Viking, un avión a reacción de 4 asientos que combinaba una autonomía comparable a la del tracker con sensores de nueva generación y velocidad muy superior. El contraste entre ambos aparatos resultaba difícil de ignorar. Donde el tracker dependía de dos motores radiales de mecánica relativamente sencilla y equipos electrónicos que ya empezaban a quedarse cortos frente a los submarinos soviéticos más modernos, el Viking llevaba 2 turbofanes y una suite de detección que hacía parecer anticuado todo lo que el STUF había llevado en sus bodegas durante más de 20 años de patrullas ininterrumpidas. El Escuadrón de Control del Mar 37, conocido por su apodo los Sowbacks, fue el último escuadrón de servicio activo en retirar sus S-2, completando esa transición en el verano de 1976. Después de él, los últimos trackers que quedaban en el inventario norteamericano eran aviones de entrenamiento y plataformas de misión especial que habían sobrevivido a la retirada de combate por pura utilidad secundaria en roles que nadie más quería cubrir. El Escuadrón de Entrenamiento 28 Rangers, con base en la Estación Aérea Naval de Corpus Christi en Texas, retiró en 1979 sus últimos aparatos en la variante TS-2A, sustituyéndolos por el Beechcraft T-44A Pegasus. El último tracker operativo de todas las Fuerzas Armadas norteamericanas fue un ES-2D, retirado a principios de 1980 desde las instalaciones del Pacific Missile Range Facility en el atolón Kwajalein, en el Pacífico Central. Un lugar tan alejado de todo que muy pocos en el continente supieron que allí se cerraba de manera definitiva ese capítulo de la aviación naval americana. En total, Grumman había construido 1.284 fuselajes en todas sus variantes a lo largo de la vida del programa, una cifra de producción que reflejaba el alcance real de un diseño que había empezado como respuesta a una necesidad urgente y había terminado siendo una referencia global. Mientras Estados Unidos despedía a su tracker en silencio burocrático, Argentina estaba a punto de llevar al avión a su único conflicto armado de alta intensidad. Durante la Guerra de las Malvinas de 1982, la Armada Argentina desplegó sus S-2 en misiones de patrulla marítima sobre el Atlántico Sur, utilizando los sensores del avión para rastrear los movimientos de la flota británica que navegaba hacia las islas. Los trackers argentinos volaron misiones de reconocimiento que proporcionaron datos tácticos sobre la posición de los buques de guerra del Reino Unido, demostrando que incluso un diseño nacido en los años 50 podía seguir siendo operativamente útil cuando se empleaba con inteligencia en la función para la que había sido concebido originalmente. Era uno de los últimos momentos en que aquel avión recordaba al mundo lo que había sido en sus mejores años. La segunda vida más inesperada del tracker no ocurrió sobre el océano, sino sobre los bosques. A medida que los ejércitos y marinas del mundo retiraban sus flotas de S-2,
Cientos de fuselajes en buen estado estructural llegaron al mercado civil a precios que los operadores comerciales no podían ignorar. En Canadá, Francia y Estados Unidos, empresas especializadas en extinción aérea de incendios reconvirtieron decenas de trackers en bombarderos de agua y retardante, aprovechando la bodega interna del avión, diseñada originalmente para torpedos y cargas de profundidad, como depósito para miles de litros de retardante ignífugo. La misma autonomía que había hecho al tracker tan valioso en las patrullas antisubmarinas resultó igualmente decisiva sobre los bosques del Mediterráneo y las laderas de California, donde un avión capaz de permanecer horas en el aire sobre un frente de fuego marcaba la diferencia entre contener el incendio y perder miles de hectáreas de monte. El mismo aparato que había sobrevolado submarinos soviéticos en el Caribe durante la crisis más peligrosa de la historia moderna, terminó salvando pinares en Provenza y robledales en Oregón. Una reconversión que ningún ingeniero de Grumman había tenido en mente cuando dibujaron el primer boceto del G-89 en 1950. Si esta historia te ha enganchado desde el primer minuto, dale al like ahora mismo y deja en los comentarios qué otro avión de la Guerra Fría te gustaría que contáramos a continuación. Suscríbete para no perderte ningún episodio, porque hay muchas más historias esperando. Y algunas son todavía más increíbles que esta.